Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos otra vez en una emisión de su podcast de El Zorro. Este es el capítulo número 4. Tengo otra vez de invitado a una persona excepcional, amigo, hermano, que digo hermano, más que mexicano. Te saludo, Eduardo. Mi estimado Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querido auditorio, qué gusto volverlos a saludar. Nuevamente tengo el placer de recibir la invitación de mi querido amigo Oliver. No por nada, tenemos más de 2 décadas de conocernos y hoy en día compartir este espacio para mí es todo un privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a echar una plática acerca de un tema muy interesante. Es chistoso porque es algo con lo que hemos crecido todos aquí en México y alrededor del mundo. ¿De qué estoy hablando? Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que acerca de el coco. Ni más ni menos. ¿Qué sabes del coco, Lalito? A ver, cuéntame. Pues caray, ¿qué te puedo decir, mi estimado Oliver? La verdad es que es una historia con la que todos los niños crecemos, aquí en México por lo menos. La verdad es que yo cuando era niño recordaba que mi mamá me decía que si no me portaba bien, el coco me iba a venir a llevar en la noche. Sí. Así que prácticamente pues es parte del folclore en México y me imagino que también en parte Latinoamérica. Y se le puede conocer de un nombre o de otro, pero la temática es la misma, ¿no? Estamos hablando de ese personaje que aparece en las sombras y del cual, si eres un niño mal portado, pues bueno, vas a recibir tu castigo. Y la verdad es que es una leyenda que ha traspasado las generaciones y ahora sí que todos los niños en algún momento de su infancia lo llegaron a conocer. Entonces para mí es un tema pues prácticamente nuevo, ahorita me sorprende y va a ser bastante interesante conocer más al respecto. Sí, pues cómo no. Vamos a empezar por el principio. De hecho, esta que tenemos en pantalla, esta es una litografía que se le atribuye a Goya, este pintor español. Se llama Que viene el coco. Aquí podrá parecer muy simple, pero es 3 personas asustadas por una persona que no se ve, que está medio con una cobija, ¿no? Hay muchos chistes y muchas leyendas acerca del coco y te voy a platicar, ¿sale? Va. Como dijo el carnicero, vámonos por partes. El Boogeyman, el hombre del costal, el cucuy, John Wick, bueno, ese no, ¿verdad? Pero bueno, por ahí tiene algo de referencia. De referencia, por eso le decían el Boogeyman, a él le decían el hombre del costal, porque sabían que era alguien que aparecía y se llevaba a los malos, ¿no? El coco, cuco, cuculele o cucuy es una criatura ficticia de origen ibérico, caracterizado como asustador de niños, con cuya presencia se amenazaba a los niños que no quieren dormir. La expresión del cuco es preferida en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y por otro lado, en Cuba, España, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Colombia y Venezuela se le conoce como el coco. Ahora, en Brasil existen seres folclóricos similares como la cuca, que tiene cabeza de yacaré en lugar de calabaza, aunque en algún punto de hecho hay un personaje en la cultura gringa que es Jack O'Lantern, que es como hombre sin cabeza, pero en vez de cabeza trae una cabeza de calabaza como la de Halloween con una vela prendida. Sí. Entonces, esto es por acá. Ahora, en Portugal existe la coca, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? No, así le dicen por allá. En Paraguay le dicen cuculele o cuco, el famoso cuco. Yo sabía que el cuco era como un pollo, ¿no? Es el coco, ¿no? No sé, pero bueno. En Bulgaria se le conoce como torbalán. Y en Italia se le va babaú. En Noruega y Dinamarca se le conoce como busemanden. Y en Finlandia se le conoce como voy a intentar pronunciarlo porque dice morco, pero tiene como diéresis en las dos os, como bokgoko. Yo creo que es una cosa así. Bueno, te voy a platicar un poquito de la leyenda del coco, ¿sí? Se dice que se creó hace 5 siglos y sigue dando miedo. La historia del coco nace
hay que entender una cosa. Estamos hablando de que en el siglo pasado, no, más del siglo pasado, estamos hablando en los 1700, 1500, 1600, cuando la gente vive como en aldeas. Sí, claro. Los espantan con seres sobrenaturales que se los va a llevar si no se portan bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, no hay mucha diferencia a lo que hoy en día te pueden comentar, ¿no? Al respecto de esos seres sobrenaturales que te pudieran castigar o premiar en base a tus acciones, ¿no? Digo, la religión está basada precisamente en ese ahora tipo. que lo mencionas, pues sí, puede ser Santa Claus. Pues. Sí, claro. Es parte del folclore y efectivamente, como tú lo comentas, pues hace 4 siglos, pues evidentemente cualquier acto sobrenatural que no tuviera una explicación racional a simple vista, pues evidentemente pudiera considerarse un acto mágico. ¿Cómo se llama el otro por Noruega o Finlandia que no es Santa Claus, que es al revés, que trae una escoba y... Ah, mira... Que te hicieron una película de terror. Kempler... El Krampus. Krampus, sí. Ándale, es por ahí también, por ahí viene eso, que decían, por eso me te lleva pinche Krampus. Y está bien feo. Sí, de hecho. O sea, sí da miedo. Bueno. Entonces, la razón por la que nacen estas leyendas, a final de cuentas, como tú dices, sigue siendo tan vigente hace 2 siglos como ahora. Te portas mal y te va a llevar el Coco, el Cucu, el Tankerman, el o John Wick, o en estas épocas Electra o Copen. También. también dan mucho miedo. Bueno. También se cuenta de que la leyenda de que el Boogeyman, que es como más conocido como en el idioma inglés o americano, nació por ahí de Inglaterra y viene compuesta de una palabra que se divide entre booge o bogue, que significa espectro aterrador, y se dice que las historias comenzaron por allá del siglo XV, pero obviamente podría tener más tiempo. ¿Por qué? Porque todas estas historias, como mucha de la historia antigua, era ¿cómo se llama? Se transmitía de voz de generación en generación. Sí, claro. Las brujas, todos tenemos a alguien que vive en el rancho, que vive en el pueblo, que ¿qué te dicen? Aguas porque te lleva la bruja. O te pierden. O en la noche no salgas de noche porque sí, te embrujan. O la otra, cuando ¿sabes qué? Tienes un recién nacido en casa. Ah, no. Colócale unas tijeras en forma de cruz. Uy, sí. Y fíjate, haciendo como un pequeño paréntesis, sí. Tengo por ahí el gusto de conocer a un amigo que efectivamente hubo un tiempo en el que hizo servicio comunitario, religioso, en una de las comunidades en Veracruz o Oaxaca, no recuerdo el estado. La tierra de los brujos. Y es una persona escéptica, es una persona muy racional. Por eso es que me sorprendió su historia. Y hubo un momento en el que, en el auge de su relato, nos dice, ¿sabes qué? Yo sí fui testigo de cómo... De una cosa, sí. De una cosa que no puedo explicar, pero que a final de cuentas yo lo vi, lo presencié. Y la verdad es que yo puedo decirte que hoy en día, que mi experiencia en ese momento, yo puedo jurar que efectivamente eso fue una bruja. La verdad fue un momento muy aterrador. Y él lo describía con una seriedad tan, y con miedo, tan firme y se le enchinaba la piel solo de recordar. Y la verdad es que son relatos que difícilmente puedes dejar de pasar por alto, ¿no? Porque a final de cuentas creo que nosotros en algún momento de nuestra vida, de una manera u otra, hemos pasado por un acontecimiento que no podemos darle una explicación lógica a pesar de la edad en la que ya nos encontramos. Yo he pasado por varias experiencias así y la verdad es que sí creo que efectivamente estos relatos, estas leyendas, estas historias que pasaron de voz en voz y que hoy en día, 300, 400 años después, siguen vigentes, pues es porque hay un antecedente demasiado fuerte. Entonces debe de haber algo no solamente histórico, empírico, sino que debe de haber también elementos repetitivos a lo largo de la historia que siguen corroborando que efectivamente esos elementos siguen presentándose. Digo, así se aprendió, por ejemplo, la siembra, la cosecha, así se aprendió a base de decir, bueno, pongo semillas, no pongo semillas, y a través del tiempo se aprendió qué meses se cultiva, qué meses se cosecha, o sea, prueba y error. Claro. Tan es así que a la fecha se han mejorado, sí, pero de algún punto tuvieron un inicio.
Entonces, estas leyendas o estas cosas extraordinarias, de alguna manera también, si se siguen mencionando, es por algo. Sí, por supuesto. No sabemos exactamente qué, pero yo soy un hombre de mucho raciocinio, pero hay muchas cosas que sí están complicadas a lo mejor de explicar. Y creo en que a la fecha hay muchas cosas que aún la ciencia exacta no puede explicar, más allá de las estrellas, el universo, o el infinito o el fondo del mar. También en cosas o sucesos estos extraños que nos pasan alrededor del mundo, porque no son casos aislados, son cosas que pasan, pero sí te dejan de qué pensar verdaderamente. Pero de hecho sí, por ahí tengo la idea de que es un tema de platicar acerca de, porque todos tenemos en los ranchos experiencias que son para recordar y que verdad que dan miedo. Bueno, entonces, ¿para qué se crea? La finalidad de estos miedos, de estos sustos, de estos seres o miedos, nace en la idea de que de los papás, en teoría, porque los papás crean este miedo a los pequeños para que no se porten mal o no salgan al bosque. Principalmente esto nace en el hecho de que vivíamos en aldeas. No había luz, no había armas, o sea, bueno, había armas, pero digo, no todos tenían rifles ni nada, estamos hablando a lo mejor antes de la época medieval. Donde todo lo que te rodeaba era bosque. Entonces es literalmente, no salgas de noche, no te vayas de noche, no vayas y te metes al bosque porque algo te va a comer. Más allá del monstruo era un sentido de precaución. O sea, literal, en aquellos años, viejo era si llegabas a los 40 años. Sí, claro, por supuesto. Anciano venerable, o sea, a los 60. Sí, y eso ya era de hablar mucho. La expectativa de vida era como de 55 años, si mal no recuerdo. Sí, por supuesto. Entonces, obviamente, que le decían a la gente, no, era como, porque la gente no entendemos, te dicen, no te pares aquí, pues vas y te pinches paras ahí, ¿no? ¿Te quieres tomar la foto a la orilla del risco? Del tren. O del tren, o de la orillita del mar, y estás así, y viene la ola y por algo te dicen, no te tomes la foto ahí, güey, porque te vas a bañar. De alguna manera, entonces era lo mismo, es no te metas al bosque por el simple hecho, o sea, no, más allá de que puede haber monstruos o no, te puede matar un oso, te puede matar un mapache, te puede picar. Sí, ¿no? Y con la facilidad que te puedes extraviar, ¿no? Siendo niño. O sea, ajá, o sea, a un adulto de noche, yendo a lo en básico. Un bosque oscuro, pues ¿dónde? Es más, te picaba una espina de una planta venenosa y quedabas. Ya ni siquiera una planta venenosa, amigo. El simple hecho que te abrieras, te hicieras una herida, las posibilidades de infección eran tan elevadas. Sí, te morías en una semana. Que de ahí pasaba a la fiebre, de la fiebre pasaba a otro. Sí, la infección, sí. Y simplemente ya estabas en 15 días tocando la San Peter, porque muy probablemente ya habías estado sí, ya, en tu punto de quiebre. Sí. Entonces, más que nada por esto nacen todas estas ideas, más que nada por el simple hecho de protección, porque les decían, no vayan porque es peligroso. A mí me hacen los mandados así bien mexa. Es que yo sí puedo, pues sí, pero bueno, más que nada, entonces, ahora, en aquellas épocas estábamos hablando de que tenían muchos niños muy rápido, pero pues de 10 sobrevivían 4, ¿no? O sea, o sobrevivían 6. Sí, la tasa de natalidad y el crecimiento mortandad era terrible. Sí, así entonces, es. Y todavía de eso, se te van 2 al bosque, pues Hansel y Gretel es un perfecto ejemplo. Es una historia de terror, es una historia de miedo, para que los niños no se vayan al chingado bosque porque la bruja se los va a comer. Sí. O sea, la verdad está de miedo la historia. De hecho, todos estos cuentos que conocemos ahora como historias infantiles, gracias a Hansel y Gretel, ¿cómo se llama la chica del lobo? La Caperucita y el lobo feroz. Que te va a comer el lobo. O sea, son esa retórica que te dice, ¿sabes qué? Entrar a este lugar a cierta hora del día es peligroso. Yo te invito, es más, te ordeno como padre que no vayas. Así es. Y efectivamente esa era la idea, la intención, ¿no? Todos estos cuentos eran para eso, era para crear miedo, para que no anduvieras, porque los miedos eran terribles. Y las posibilidades de que te murieras, pues sí. Eran reales. Literal. Ahora, dentro de esto ya un poquito más para acá, se crea, digamos que los papás lo hacen a los niños para que tengan ese sentido de autopreservación, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no pasa de moda, hasta la fecha sigue siendo. Bueno, yo a mis hijos no les dije nunca del coco ni Yo sé.
Y les dije que vive en el closet. Sí, así que es que son los más comunes miedos que tienes de niño. A mí de niño sí me dio, a pesar de que jamás me dijeron, pero sí me daba miedo ver el closet de noche, ver debajo de la cama, y de noche cuando ibas al baño de noche, puta, qué pinche miedo, no importa, hay quien dice que vivías en una casa donde el baño estaba afuera, más miedo, te aguantabas las ganas. Aún en una casa, en un departamento donde el baño está dentro, pero no está dentro del cuarto, de todos modos, pues, 3, 4 años, 5, te da miedo salir así. Sí. O sea, quieras o no, para ti es un reto de niño. Ir al sanitario. No, pinche susto. Sí. Desde el momento en el que bajas el pino, tú vas a agarrar algo así. Sí, y luego si les juegas bromas así, Pues peor aún. les das un poquito de... A mí a la fecha me sigue causando, perdón, algo de miedo ver el closet abierto. ¿Por qué? Porque de noche tienes pareidolia. ¿Sabes qué es la pareidolia? Sí, son esas... El cerebro, cuando no reconoce una imagen precisa, tiende a darle una forma que tú y tu cerebro lo asimilen. Entonces son esas imágenes que son un poco borrosas, pero que tu cerebro las activa como algo real que tú conoces. Ejemplo más tangible, cuando ves a Jesucristo en una tortilla, la Virgen en una tostada o cosas así. Yo la vi en una pared. Es la pareidolia. Es la pareidolia, exacto. Ajá. Entonces tú, por ejemplo, ves un montón de ropa y te imaginas que es un león, un fantasma, lo que sea. Te voy a contar algo buenísimo. Mira, estaba yo, hay un chiste muy gastado de Los Simpson que dice: niños, no les quiero decir, pero el coco está aquí. Y todos se ponen ¡ah! Y llegan y se atrincheran Homero con la escopeta. Sí. Es que el coco, pendejo. Bueno, yo empecé a jugar con mis hijos más chicos hace como un año con esta tarugada del coco, porque vimos el capítulo y los agarré, yo estaba jode con el coco. Y luego en mi cabeza me acordé de la película que vi hace muchísimos años, del santo contra la momia azteca. Eso es de los 80, amigo. No, como de los 70. Es más vieja todavía. Sí. Bueno, y tú ves, y obviamente es un luchador que pelea contra el santo, pero está vestido como de azteca, con una máscara terriblemente chafa y con su penacho. Uh-huh. Y entonces yo dije, pues me voy a agarrar, ahora no de la momia azteca, voy a decir que va a venir la niña azteca. Y estoy yo jode en mi cabeza, la niña azteca, se los voy a cambiar por el coco. No les quería decir, pero aguas, ¿por qué viene la niña azteca? La niña azteca. Pues lo traigo yo en la cabeza como diciendo, va a ser un gag, va a ser así como un cotorreo bien acá. Y un día en la noche, dormidos a las 3 de la mañana, yo creo que estaba, no sé qué estaba yo pendejando. La niña azteca. Y en eso abro los ojos y veo a la niña azteca entrar por la puerta del cuarto. Grito, se levanta uno, espanto a todos, se levanta mi mujer, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pero enseguida de que grito, me empiezo a reír porque sé que no existe, porque no va a ser una idea. ¿Lo traías tú? Yo de menso estaba creando la idea. De la niña. Entonces yo en mi sueño me imaginé, haz de cuenta, pues ves que este sueño, yo tengo el sueño lúcido de que estaba entrando la niña azteca cuando eres un invento mío. Sí, claro. Entonces me asusto y después me río. Y todos, bueno, ¿estás loco? ¿Qué? No, pues es que así, de hecho, de alguna manera así funciona. Tú creas estos miedos o estos monstruos, pero tú los creas y tú te los crees. Entonces por ahí viene la idea de cómo funciona la pareidolia y cómo funcionan las ideas implantadas. Pues es en parte, pero fíjate, adicionalmente, la cultura también tiene algo que ver. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una experiencia, recordarás a esas madres, las Cabbage Patch, los Nenuco. Ay, horrible. Mira, con decirte, una vez mi hermano invitó a sus amigos a ver películas de terror. Ese día estaban viendo Freddy Krueger 3, Los Guerreros del Tiempo. Es más, me acuerdo del tiempo, me acuerdo del nombre. Y también rentaron Chucky. Yo me escondí debajo de la cama antes de que llegaran y pues me chuté las dos películas. Para verlas. Sí. Porque no te habían invitado. No, yo era un niño, yo tenía tu hermano 5 años. Te lleva 6 años, ¿no? Así es, él en el 76, sí, me llevaba 6 años. O sea, sí, él ya veía películas. Él ya era adolescente, 15 años, él ya tenía niño. 14 años y prácticamente yo tenía 7, 8 añitos. Y me escondí debajo de la cama, me puse unas almohadas laterales y ahí tienes al imbécil de Lalo viendo películas para adolescentes. No, pues Freddy Krueger me traumó, Chucky me dejó loco, güey. El caso es que una ocasión
De Reyes a mi hermana le traen un nenuco y aparte de esos nenucos de tamaño real. Ajá. Y esa madre, cuando la sentabas, abría los ojos, el infeliz. Ah, sí, a mí a la fecha me sigue dando mucho repelús. Ojos rojos Sí. o verdes. Yo me acuerdo que un día estaba en su cuarto, estaba haciéndole jajaja, no sé qué estábamos haciendo. Y en la noche yo llego, abro el closet y esa El chingadera pinche mono. sentada. Pues no jodas. Me acuerdo Ya imagino. que sí, grité como de esos gritos guerreros que luego se los echan los hombres. Así como cuando vuelan las cucarachas, así mero. Entonces yo dije, no jodas. Por Dios. Y evidentemente pues reproduces, porque toda la vida yo dije, Sí. no la hagas, me va a salir el Chucky. Hoy en día ya está serie. Sí. Entonces- iba como la tercera cuarta Exacto. temporada. A lo que voy es eso, ¿no? Que efectivamente te implantas a ti mismo ciertos miedos, ciertas creencias que van cambiando con el tiempo. Cuando eras niño, pues eran los muñecos, los fantasmas, etcétera, que muchas veces puede pasar. O sea, yo soy testigo de cosas que no puedo explicar. Ajá. Y cuando eres padre, pues el miedo de qué va a pasar si mi hijo sale solo, si lo mando a la tienda. O sea, el miedo cambia, pero la sensación es la misma. Ajá. Entonces, lo Pero- vas reproduciendo. Pero si tú les hubieras implantado esa misma idea a ellos le tendrían miedo a lo mismo. Sí, claro. Al Coco, al fantasma, al Cucú y al Chucky. Te digo, es interesante cómo funciona. El fin es el mismo, como alerta, precaución. Que Sí. de hecho ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Perdón. Pero la finalidad es la misma. Que no salgan. Que te, pues más bien, no, que te hagan Que te cuidado. hagan caso. Sí, que te hagan caso. Pero sí, mucho de esto, el miedo, creo que realmente se encausa a que tú solito lo creas, lo magnificas, lo extrapolas. dimensionas. Y te pasan cosas, como las leyendas de los ranchos, y se hacen así, grande, hasta que escalan. No hablemos de chupacabras, que empezó a lo mejor, digo, ya se perdió. Bueno, es también un buen tema Son de hablar 32 después. años de eso ya. Cuando se crea y se internacionaliza y se pasan tantas cosas extrañas, y es verdaderamente un tema de búsqueda de críptidos muy extensa, pero de ahí se creó una historia mundial acerca del chingado chupacabras. Pero bueno, ese es otro tema para otra cosa. Sí. Pero bueno, ahora, si en sí la creación de leyendas y monstruos es tan arraigada en nuestra cotidianidad como dormir, comer e ir al baño, el nacimiento ancestral de estos mitos y leyendas datan de mucho tiempo atrás. Y ya que fueran diseñadas o pensadas como medio de seguridad o advertencia de algo. Esto es crear miedo. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque el miedo es un sistema automático de precaución natural del ser humano. Ejemplo de esto, se activa en automático para preparar tu cuerpo y tu vida ante cualquier situación. Asimismo, todo tu cuerpo se prepara y reacciona en consecuencia. O sea, cuando tú sientes miedo es cuando dicen, te dio frío. Uh-huh. Sí, porque en ese momento tu cuerpo se pone así. Cuando En se alerta. eriza, tú ves un gato asustado y dices, ves un león y se le pone así la melena. O sea, todos los animales tienen ese instinto de como de precaución, es como el primer instinto donde sienten peligro, se ponen así. Todos En alerta. o sea, te ponen alerta. Uh-huh. Tu cuerpo dispara maldita, se me fue el nombre. Te dispara adrenalina y te prepara. ¿Por qué la gente logra cosas increíbles cuando hay un accidente? La adrenalina y no sé qué, y te crea super fuerza, bla bla. Es lo mismo. Pegas un brinco que sabes que no eres posible de dar, Sí. porque vas así tragando camote y ves un coche, viene una moto, y en eso brincas hacia atrás, das una vuelta y dices, ¿cómo lo logré? No sé. Porque tu cuerpo en ese momento te prepara para que reaccione así, tal cual. Es un instinto básico animal y de preservación. Un ejemplo de esto es como el vértigo. ¿Por qué te da vértigo? Tu cerebro te está diciendo, aguas, no te acerques, estás muy alto. ¿A dónde fui que me acosté? Ah, sí. Fuimos a cambiar esto es súper cotidiano. Fuimos a cambiar a la casa de mi mujer. Fuimos a ver lo del tanque de gas, que es en el cuarto piso.
Y obviamente te tienes que subir a la azotea, y en la azotea obviamente pues no hay rejas. Y se acerca el maestro y así literal, o sea, se para, pone una pata en la orilla. No, pues sí está alto. Y yo así como casi como a gatas, como pecho tierra. No, espérame maestro, porque yo no. Sí, no estoy tan acostumbrado. Yo nomás le hago, no, sí está alto. Pero así casi a gatas, porque no puedo con el vértigo. No le tengo miedo a las alturas, pero el vértigo sí sí me cuesta trabajo. Entonces, hace muchísimos años, cuando yo todavía estaba en los Scouts, fuimos a ver unas grutas y un señor me dijo, no te acerques, hijo, porque te jala. Sí, el vacío. ¿Por qué? Porque de repente si te acercas, como que tu cerebro pierde la dimensión y la famosa escena donde se ve la cámara que hace así. Eso se llama que te jala, porque pierdes la perspectiva, entonces tus ojos se engañan y de repente te puedes ir de cholla por asomarte, porque tú de pie pierdes como el sentido de profundidad. Sí, claro. Y por tonto o sea, por una cosa muy simple te puedes caer. Pero confiado a veces. Ajá. Inclusive. Entonces lo mejor literal es que si ves que te acerques a gatas y y asomes la cabeza y ya no. Si tienes vértigo nomás te caes al suelo. Pero ya no te va. Si estás de pie, de cuenta haces chum. Porque pierdes la presión. Parecido a la realidad virtual ahora. Sí. Se van esta madre y se avientan al suelo o le pegan a la pared. Sí, es cierto. Porque tu cerebro pierde ese sentido de enfoque. Hablando de esto, hay una película muy buena que se llama La Aldea. Ah, sí, por supuesto. Joaquín Phoenix. Buenísima. Esto, de hecho, esa quiero volver a verla. Porque está sensacional. Tú quitas las actuaciones, el vestuario, lo que sea. La trama está sensacional. Creo que está basada en un libro. Pero se muestra que está en una aldea y que todos se tienen que portar bien y que no tienen que salir al bosque ni cruzarlo, porque hay monstruos. Y el que se le ocurre salir, porque son como menonitas. Sí. No, como... No, los menonitas hacen queso, no, los otros, como los Amish. Bueno, la dinámica es la misma, son comunidades muy cerradas, sí, donde no hay muy tradicionales, no hay radio, y que todavía juegan su papel cultural arraigado, que te dice, ¿sabes qué? Se va a hacer así porque así se ha hecho desde que existimos. O sea, no hay forma de romper el... No, pero no hay tecnología. No, o sea, están hablando de lámparas de aceite, están utilizando carruajes, caballos, o sea, exactamente esa es la dinámica. Y la película ya tiene sus años, yo recuerdo haberla visto hace un par de años y efectivamente me gustó. Sí, está muy buena. La trama está muy buena. Le podrán criticar todo, pero digo, creo que estaba haciendo una novela de alguien, entonces, pero el guión y la idea de lo que hablamos del miedo es latente. Y no salgan porque se los va a chupar la bruja. No bajes los pies de la cama porque el diablo te va a chupar los... Esa era clásica. El diablo aquí en México tiene mucho trabajo. Todos los que duermen con la pata de fuera. Sí, exacto. Aquí tienen mucho chamba. Y son ellos disfrazados de unos monstruos y demás, pero es la idea de que cuando alguien sale, spoiler, digo, por Dios, tiene casi 15 años la película, salen a la carretera y viven en la actualidad como en los 2000. Sí, exacto. Y es una comunidad cerrada la que está tratando de proteger. Bueno, tremendamente a no darles opción, digo, está muy mal, pero bueno, pero por ahí va la idea. Sí. Te sales, te lleva la chingada. Te quedas aquí, estás seguro, sí. Aquí tienes todo, aquí no te falta nada. Pero pues el ser humano es aparte, es pensante, crea ideas. Entonces. Y aparte es curioso por naturaleza. O sea, si algo le llama la atención, si algo le genera curiosidad, si algo desea saber, pues al final de cuentas lo hace. El hombre soñó con las estrellas y mira, salió al espacio. Sí, claro, o sea, y repetidamente lo ha hecho a lo largo de la historia, no solamente por cuestiones de casualidad, a veces cometiendo un error se genera un descubrimiento, y bueno, el ser humano es así, ¿no? La penicilina es uno de ellos, por mencionar algo. Así es. Entonces, es algo que es inherente al ser humano. Ahora, cuéntame, ¿con qué te asustaban tus papás? A ti en particular, porque por ejemplo, ya lo vimos, en diferentes lugares es de diferentes cosas. Sí, claro. El de las tijeritas así, a mí terrible. Sí era muy común que de chico, cuando estábamos jugando en la calle, porque yo tuve el privilegio, al igual que tú,
y muy probablemente todos los que tengamos más de cierta edad podemos presumir de haber jugado en las calles, Sí. escondidas. Yo tuve el privilegio de jugar con 40, 50 vecinitos de casi la misma edad, y siempre era, oye, no te salgas a la calle porque el señor del costal. Puta. Sí. Esa era clásica. Si ves una persona que está abriendo la cajuela del coche, aléjate, ¿no? Porque te va a agarrar y te va a meter. Eso pues, durante la infancia. Sí te daba miedo. Era una cosa, porque sí existía, ¿no? Tú ibas caminando en la calle, de por sí, aquí donde nosotros vivimos, en aquel entonces vivíamos en el centro de la ciudad, pues realmente sí existía el temor de que el señor del costal, el que tuviera la cajuela abierta, te podía agarrar y meter de la noche a la nada. Y vivimos una época donde, pues efectivamente, desaparecía la gente, no como lamentablemente hoy. No como ahora, sí. Que, caray, hay lugares en nuestro país donde lamentablemente salen a trabajar, a estudiar. Y aquí quédate. En el centro de la República no es tanto. Exacto. Al norte es en todo el país. Es terrible. Es terrible, y la verdad es que pues destruyes a la familia en muchos sentidos. Sí. Y la percepción de seguridad no es la óptima, pero a lo que voy es que en mi infancia mis padres me decían, aguas con el chico del costal, y si ya no me querían dejar salir, era pórtate mal y el coco va a venir a visitarte. ¿No te tocó con el mochaorejas? Por supuesto, es más, fíjate. O sea, fíjate, era un cabrón narco, la chica. Y no te llegaron a decir, sí, no, porque no, te va a llevar el mochaorejas. Tiempo después, fíjate, para los que no lo conocen, el mochaorejas fue detenido en los años 90, aquí en México, precisamente en el municipio de Corregidora. Sí, es que tenía 2 casas aquí en Querétaro. Así es, y una de las casas de seguridad donde lo agarraron precisamente, por ahí tengo una amistad de hace muchos años, que su casa curiosamente colinda a escasos 300, 400 metros de la casa de seguridad donde detuvieron a este individuo. Que obviamente era una casa de lujo, era digo, para no mencionar aquí nombres, pero sí era una de estas colonias de... En este caso es una ranchería del municipio de Corregidora. Porque tenía una por acá arriba, no quiero decir el nombre, pero tenía una casa muy grande también. Sí. Una propiedad donde en efecto acabó siendo, en la investigación acabó siendo custodiada por... Sí. En aquel entonces por la judicial, ¿no? La Policía Federal, judicial. Sí. Los años 90. ¿Tú sabías que si veías un gran marquís afuera de tu casa? Sí. Negro o blanco, sabías que tenías un perro. Eran agentes. Eran agentes del gobierno, sí. Y ahí de ti, donde cayeras en las manos de estos individuos. No, sí, pues, eso sí daban miedo. Sí, ahora que ya lo analizas. Cuando pasas la adolescencia y empiezas a tomar en la calle, también dan miedo. Sí, hablando de esas historias. Sí. Conozco varias delegaciones y no precisamente por trámites. Por ir a ver cómo eran. Yo me acuerdo de niño que te asustaban, a mí en particular, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, entonces me asustaban con el ropavejero. Sí, el que traía una bolsa. Pero mira, a mí me daba más miedo el coco. Mira, para mí el coco, yo no entendía el concepto del coco, aun cuando te decían los demás niños. Para mí el coco era el coco, la fruta. Sí. O sea, entonces dije, güey, qué miedo va a tener un pinche coco. Y en alguna caricatura hace muchos años o en alguna cosa lo ponían, que llegaba el coco rodando y dices, no mames, ¿cómo va a dormir un pinche coco? Le patea y se va, ¿no? No, para mí el coco yo no tenía sentido del miedo. Pero me decían, el ropavejero o el del costal. Y te enseñaban, a mí me enseñaban de niño, mira, el que está ahí en la calle. El que estaba recolectando la basura. La lata. Entonces tú veías una persona así indigente. Esa persona para mí era mi miedo. El ropavejero. Sí, o sea, tú dices, es un pobre señor que vive de recoger latas y en ese entonces aluminio. ¿Qué culpa tenía? Periódicos. Pero tú con perros, así como la de Amores Perros. Sí. Para mí ese era mi miedo. Para mí ese sí me daba miedo. Porque decías, te va a llevar el señor. Sí, cierto. Y luego te decían, y te va a poner a vender chicles en la esquina.
Oye, dime si no, eso sí daba miedo, eso a mí sí me daba miedo. A mí yo me crié con ese miedo. A mí el Coco no fue ese, ni el Boogeyman, fue ese señor que seguramente no tenía nada que ver. O bueno, ya será otras cosas de otras mafias, pero eso ya será otro tema. A mí esa persona sí me daba mucho miedo. Y tú sabes que los señores esas personas viven en otra onda. Sí. Pero para mí, ese era el Coco. Ese, para que veas, sí daba miedo ese señor. Sí, cierto. Sí, es cierto. Y... momento. Vamos a hacer un corte aquí. Después una pequeña, muy pequeño, ojalá no se note el corte. Entonces, estas personas a mí sí me daban miedo porque aparte estaban feos, mugrosos, pelos enmarañados. Literal, te hablaban así como... O sea, la verdad, para mí ese sí fue el miedo latente de los monstruos y el Coco, más allá de te va a llevar el señor del costal o el Boogeyman. Para mí ese señor, y todo te lo imaginabas lleno de bolsas, pues imagínate, tú lo veías de lejos, niños, y decías, ay, trae 3 niños ahí, bola de cabros. Sí, no, aparte tu jefa siempre te la aplicaba, te decía, señor, ¿no se quiere llevar al niño? ¡Oh, no! Hija de su madre. Oye, el señor ni le entendía, así como, señor, ¿esto está loca o qué? Sí, pero sí, no, ya, no. Ah, qué buena esa. Se pasaban. Ahí tienes al escuincle nomás volteando así. Justo zurrado de miedo, pues sí. Sí, cierto. Y el señor come de la basura, hijo, acuérdate. Sí, es cierto. No. Efectivamente, mi estimado Oliver. Qué poca madre. Literal. Esos sí eran sustos que dan gusto. Bueno, entonces dentro de esto, a final de cuentas, ¿qué entendemos? El miedo es precaución. Sí, controla a la fecha. Pero es precaución, es el instinto natural de autopreservación. Cuando tú vas no sé, te vas de vacaciones y vas a unas ruinas o lo que sea, entras con expectativa, pero ya vas preparado con... Aquí asustan, ¿eh? Sí. O sea, tú enseguida ya vas predispuesto a... Entonces, obviamente, funciona así. A final de cuentas, no creo que el Coco o estos monstruos creados hayan sido enteramente mal, sino yo creo que más bien el hecho es, pues ten cuidado. O sea, literal es, ten cuidado. Me preocupo por ti. Como papá, como tío, como sobrino, como amigo. Vete con cuidado. Pero, ¿tú qué opinas acerca de, era necesario, es necesario? Yo creo que al final de cuentas... En tu caso tú también eres papá. Sí, claro. Yo creo que al final de cuentas, hoy en día, ya que somos, o en mi caso que soy una persona adulta, con familia, con 2 hijas... Perdón, ¿tus hijos tienen teléfono? ¿Todavía no? Sí, tienen teléfono. Pues ya ven internet. O sea, ya efectivamente. Pero mira, fuera de eso, yo sí considero que, por ejemplo, en México el fenómeno del asombro, del impacto, del sorprenderte de algo, es muy elevado a comparación de otros países. Yo recuerdo muchísimo, y para hacer un pequeño paréntesis, cuando yo estaba en mis épocas de estudiante en la universidad, me sorprendió mucho una nota donde en Finlandia le preguntaban a los niños exactamente de ese país que si sabían lo que era un asesinato. Ajá. Y los niños no sabían lo que era un asesinato. No. Esa comunidad donde ellos se encontraban, el último asesinato que había ocurrido había sido hace casi 45 años. Una generación completa. Casi 2. Una generación se divide en 25 y un años. año que se resbaló en la calle y se puso un putazo. Fue una cuestión, exactamente no recuerdo el contexto, pero fue una cuestión muy, muy básica. El asunto es que los niños no sabían lo que era un asesinato. Benditos de ellos. Exacto. Lo trasladas a este contexto a niños de la misma edad en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, por supuesto. Sí, con altos índices de violencia. No es algo exclusivo de un país en desarrollo o un país ya desarrollado, sino de una cuestión cultural. Y efectivamente aquí los niños a corta edad ya saben los riesgos que pueden
realmente correr. ¿A qué? Y esto voy a responder con eso tu pregunta de si es necesario o no es necesario. Yo creo que en países como el nuestro sí es necesario tener una precaución adicional, efectivamente, a lo que pudiera nosotros como padres hacerle ver a nuestros hijos, porque incluso como adultos y como adolescentes corremos riesgos reales. Imagínate ahora... Yo creo en eso de dile a tu esposa que la amas hoy, a tus hijos buenas noches los quiero, porque mañana te resbalas en el baño, te matas. Sí. O sea, así de lo más tonto, te tropiezas con la hormiga y ya no estás. Sucede. Sí. Entonces, a lo que voy es eso. Y efectivamente juega un rol importante, ¿no? El rol es el del control y no solamente lo tienes desde la perspectiva de lo negativo, de lo malo, del que te va a castigar. También lo tienes desde la perspectiva de lo positivo, de lo venerable. Lo trasladamos a, oye, ¿sabes qué? Si haces una buena acción, efectivamente sin ninguna afán de conseguir un beneficio, pues culturalmente nos han enseñado, principalmente a nosotros, o en mi caso, en mi familia, que si haces una buena acción sin necesidad de buscar un beneficio, pues vas a recibir en un futuro pues una recompensa, ¿no? Y bueno, yo al paso de los años lo tomé como una filosofía de vida, el si puedes hacer algo por alguien, hazlo. Sí, si está en tu haber, si está en tu posibilidad, si está en tus manos y ayuda a alguien. Excelente, sí, y efectivamente, a mí me ha tocado extenderle el apoyo a alguien, y cuando esta persona me dice, oye, ¿cómo te puedo pagar? Y yo simplemente le respondo, cuando alguien necesite y esté en tus manos ayudar, acuérdate de que tuviste la oportunidad. Y de ahí viene el dicho, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. A lo que voy es, efectivamente, no solamente sirve estas historias o estas formas de transmitir este tipo de advertencias o de precauciones adicionales para lo malo, sino que también lo puedes trasladar a lo positivo. Y yo creo que son necesarias porque efectivamente nuestro entorno social en nuestros países principalmente, yo creo que tienen esa posibilidad real de que pudiera sucederte algo donde menos te lo imagines, en todos lados. Sí, pero sí. En nuestros lugares de origen es una posibilidad verdaderamente comprobable que puedes formar parte de una estadística, positiva o negativa. Sí. Entonces, a lo que voy es esto: sí son necesarias, es importante que los niños conozcan que hay riesgos, que no todas las personas que los rodean son personas que desean pues convivir de una manera sana, y sobre todo que existen personas que sí desean lastimarte. Sí, por cualquier por X o Y situación. Ya no entremos en detalles, ¿no?, de si pero está sí, bien o no. Sí hay gente, pero sí hay gente allá afuera que no desea el bien. Y por supuesto que es importante decirles cuidado. Qué bueno que lo dices así. Yo con mis hijos me avisas cuando salgas de la escuela, cuando llegues a casa, y de alguna manera mis hijos son ya adolescentes, ya tienen 15 años. Y sí molestos y me dijeron, ay papá, es que no soy un niño. Y cuidadito, cabrones, porque los estoy viendo y escúchenlo bien. Se los dije y me volteo y les digo con lágrimas en los ojos, no enojado. Ustedes van a ser mis bebés y mis niños toda la vida. Cuando tengas 40 años y tenga yo a tus nietos o seas grande, yo voy a seguir pensando y preocupándome por ti y preguntándome si estás bien. Sí, claro. Entonces no es que yo esté jodiendo los tengo controlados, no. Es para toda la vida, mi trabajo va a ser cuidarte y preocuparme por ti. Entonces, la idea es como explicarles, es esto. O sea, se los dije no en un modo de, pues se chingan y me dicen, no, sino fue, entiendan que nunca me voy a dejar de preocupar. Sí, claro. Jamás en la vida por y eso ustedes. No lo entiendes, mi Olive, hasta que eres padre. Sí. O sea, yo cuando mi mamá me decía, es que me tienes que avisar. Yo solamente una vez no le avisé a mi mamá dónde andaba. Y su cara de preocupación cuando lo vi, porque aparte me pasé de pendejo. ¿Cuándo te pareciste? Fue a los 2 días. O sea, yo me fui un viernes y llegué el domingo en la noche, todavía crudo. Y su cara de preocupación, de angustia, era tal que ahí me cayó el 20. ¿Sí? Y no existían los teléfonos. No. Yo te estoy hablando de eso 1998, 99. Y ese día
me acuerdo que ya hablando con mi mamá en la noche, le dije, no te vuelvo a causar una preocupación así. No, o te aviso, me voy. Y no he vuelto. Sí, Cada sí. vez que yo salía, él decía, mamá, voy a tal lado, voy con tal persona, voy acá, para que ella supiera por lo menos Sí. dónde estaba yo. Sí. Y desde ese día nunca he vuelto. Obviamente hoy en día ya es un poco más distinto, porque ya me hago cargo de mi familia, pero eso sí, cuando salgo de la ciudad y cuando salgo del estado, digo, mamá, voy a estar en tal lado. Y tu mamá no hay momento que no te diga, sigo pensando en ti, sigo preocupando por ti, sigo pidiendo por ti. Sí, o sea, sí, claro. Totalmente, sí, mi mamá también lo hacía. Sí, o sea, y es ese sentimiento que tú generas, por eso te decía hace rato que lo puedes utilizar para el mal o para el bien, como un padre o madre, y dices, ¿sabes qué? Pues mientras yo sepa que está bien, mientras me informe que a dónde va, con quién va, pues por cualquier cosa que pueda suceder, yo ya tengo una pista de dónde puedo empezar. Precaución. Exactamente, la Tengan precaución. Sí. Y efectivamente, ya lo entendí ahora que soy. Fíjate que yo en algún momento hasta pensé comprar como las tags estas que venden, que las pones en las mochilas. Para saber dónde andan. Ajá, y sí, de verdad sí los busqué en Amazon y dije, le pongo una a cada uno de mis hijos y voy a saber. Pero también sí como que sí ahí para que veas, y sí se los estoy confesando a ustedes dos, que cuando lo vean este capítulo lo van a saber, canijos. Sí lo pensé, dije, así voy a saber en dónde están. Sí, pero también tienes que entender que no puedes así. Es violentar también su tanto así no, digo, digo, no puedes ser paranoico, digo, no puedes pasarlo de la aldea, que tú quieres que se queden aquí y no salgan, pues no. Sí, no, hay que entender dos cosas. Todos tenemos que salir al mundo. Exacto, la primera de ellas es que pues ellos tienen que tomar sus decisiones. Segundo, que tu único trabajo como padre es apoyarlos siempre. Y segundo, aconsejarlos lo mejor que puedas. ¿Sí? Porque no puedes vivir por ellos, tampoco puedes vivir a través de ellos. Hay incontables anécdotas de papás que dicen, yo voy a hacer que mi hijo sea abogado, doctor, arquitecto, tratando de revivir esa oportunidad, ese sueño que el padre a lo mejor o la madre no tuvo. Déjalos que se equivoquen, déjalos que vivan, déjalos que tomen sus decisiones, pero oriéntalos. Sí. Nada más, ese es tu único trabajo. Y en teoría ya con eso tú ya duermes, porque también eso, cuando te dice tu mamá, es que no duermo de no saber dónde estás. Entonces, no vale madre. Ya hasta que creces. Échame tu tona, jefa. Sí, lo entiendes. Entiendes esta preocupación real. Esta preocupación. Pero bueno, aquí el capítulo de hoy estuvo muy interesante, estuvo muy ameno, estuvo increíble esto, me estornillé como 3 veces de la risa y pues bueno, esperemos que de aquí en adelante haya menos temores, quizás más información. Sí, claro. Pero no está de más, tengan miedo de lo desconocido y tengan miedo por un simple hecho, precaución. Para eso sirve tu cuerpo. Tu cuerpo te avisa. Si tu cuerpo se pone así, algo puede pasar. Sí. Así es, amigo. ¿Algo más que quieras agregar, Lalito? No, pues simplemente me gustaría extender un agradecimiento muy especial a tu persona, amigo, a tu público, que no solamente tienen la paciencia para escuchar a dos personas hablando aquí de temas diversos, y que muy probablemente más de uno se haya sentido identificado en algún momento de lo que estuvimos platicando. Sobre todo en esta generación. Por supuesto, aquel que tenga más de 40 sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Totalmente. De lo privilegiados que fuimos de niños, que hoy en día difícilmente se podría considerar. Pues ya las dinámicas cambiaron. Obviamente las generaciones cambian y es parte de, a final de cuentas. Entonces, yo agradezco la invitación nuevamente. Por supuesto que cualquier otra situación donde me pudieras volver a invitar. Claro, esta es tu casa. Yo estoy más que agradecido, agradecerle al público que nos escucha y por supuesto, última recomendación y sugerencia. Si tienen miedo o su cuerpo les avisa que algo pudiera no ser correcto, hágale caso a su instinto. La verdad es que a veces el instinto es increíblemente preciso. Y dos, tampoco es cuestión de vivir con miedo, sino vivan, disfruten, porque evidentemente el tiempo pasa muy rápido y ya cuando te das cuenta y volteas, ya te echaste la mitad del recorrido o el cuarto del camino.
y a final de cuentas es vivir, disfrutar de lo que estás viviendo. Pues un abrazo, un saludo y sobre todo un agradecimiento a mi querido Oliver que me hizo una cordial invitación nuevamente. Disfruten, sean muy muy felices. No se vayan a dormir sin desearles y decirles a sus seres queridos que los quieren. Lalito, me despido. Mi Oliver, muchas gracias, amigo. Gracias por prestarte otra vez a Sandeces conmigo. La pasamos muy bien. Que pasen muy buenas noches, ya saben, denle like, suscríbanse, síganos y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Así Hasta que luego. no olviden suscribirse y comentar también. Adiós. Gracias. Muchachos. Bye, gracias.